Amigos, sean bienvenidos. Hoy recordaremos el día en que Kasparov no únicamente cambió su vida, sino que también cambió toda la historia del ajedrez. Nos remontamos a uno de los campeonatos mundiales más especiales de todos los tiempos, sino el que más, el Campeonato Mundial de 1984, que enfrentaba por primera vez al glorioso campeón mundial Anatoly Karpov, quien había dominado la cima durante 10 años, en contra del joven e inexperto retador Garry Kasparov, de 21 años, quien llegó a su primer campeonato mundial tras ganar brillantemente el torneo de candidatos. Este match estaba programado para que el vencedor fuera el primero en ganar 6 partidas, sin contar las tablas. El encuentro inició el 10 de septiembre de 1984. El impecable campeón comenzó ganando humillantemente por 4-0 en tan solo 9 partidas. Muchos pronosticaron que el match estaba prácticamente decidido, pero fue entonces cuando el joven aspirante, aferrándose a las pocas esperanzas que le quedaban, comenzó a defenderse y jugar cada vez más sólidamente. Se dice que Kasparov cambió su planteamiento gracias al consejo de Botvinnik, quien había sido su maestro durante muchos años, y de esta forma logró provocar una serie de prolongadas tablas, pero tras 27 partidas, la resistencia del ogro de Bakú fue quebrantada una vez más, y Karpov se puso a tan solo una victoria de retener su título. Pero tras 4 tablas más, Kasparov, estando al borde del abismo y encajar una de las mayores humillaciones de la historia del campeonato mundial, en la partida número 32, fue el momento en que vio nacer una chispa de esperanza. Y así llegamos a este momento histórico, donde tras una complicada lucha que comenzó con una defensa india de dama, en cierto punto Kasparov logró una ventaja importante, pero no encontró la continuación correcta, y después de 33 jugadas se produjo esta posición. En este final de damas, donde resalta que las blancas tienen un peón de más, y 2 peones pasados, que pueden ser potencialmente muy fuertes, mientras que el negro tiene una mayoría en el flanco de dama, de 2 contra 1. Objetivamente, este final aún es defendible para las negras, y podían luchar por las tablas, pero tratemos de entender cuáles son los factores por los cuales el blanco la tiene más fácil. Muchas veces en los finales de damas, la actividad de los reyes llega a ser determinante, ya sea para apoyar el ataque sobre el rival, o apoyar a los peones pasados, pero en este caso, el rey negro está demasiado expuesto, mientras que el rey blanco quizás consiga un pequeño escondite en G2, y así se podrá librar de los jaques perpetuos. Entonces es el turno de las negras. Las blancas acaban de jugar dama F5, y las negras, antes de comerse el peón de A3, dan un jaque en C1. Ahora el rey se mueve a F2, y las negras no capturan aún. Primero dan un jaque en E3, puesto que se hubiesen capturado, las blancas simplemente vendrían con jaque en E5 y después recuperarían el peón de D4. Es por eso que siguen molestando al rey, y ahora el rey se va a F1. Desde luego, aún no se puede ir a G2 porque simplemente caería el peón de E2, así que se tiene que mantener defendiéndolo. Y ahora Anatoly comete el error, juega dama C1 jaque. Y en esta complicada posición la jugada correcta era capturar el peón, ya que aunque de todas formas el peón de D4 iba a caer, las negras tratarían de correr con sus peones. Además de que aún se dejarían el jaque de reserva en C1. Por ejemplo, dama E5 jaque, el rey se tiene que mover y las blancas recuperaron el peón, pero aquí las negras aún tienen opciones de tablas. Pero regresando a la partida tras dama C1 jaque, el problema es que ahora el rey se oculta en G2 y las negras ya no tienen más jaques, así que no les queda nada más que capturar el peón. Pero Kasparov da una serie de jaques precisos y tras haber descolocado al rey negro, ahora ya captura el peón en D4. Y la diferencia de esta posición con la anterior es que el rey blanco estará tranquilo aquí, y la ventaja de las blancas ya es más evidente. Aunque ahora Karpov trata de iniciar la carrera de peones, lo cierto es que no le da tiempo, y ya comete el error definitivo, juega B4. Era un poco más resistente dama E7, tratando de bloquear los peones, y quizás buscar alguna entrada para dar algún jaque al rey, e incluso contrajuego contra el peón de E2. Pero en la partida, las negras jugaron B4,
con lo cual las blancas quedan ganadas. Y tras G5, Karpov se dio cuenta que en vano sería continuar y abandonó. De todas formas, ya solo le faltaba una victoria, teniendo prácticamente el campeonato asegurado, ¿verdad? Y veamos por qué abandonó. La situación es que, aunque por ejemplo si siguen avanzando en la carrera de peones, aunque incluso ahora las negras coronan primero, el problema sigue siendo el mismo, que el rey blanco está bien seguro, ni siquiera recibirá ningún jaque, mientras que el expuesto rey negro, haga la jugada que haga, perderá rápidamente. Por ejemplo, si las negras quisieran cambiar un par de damas, no les da tiempo, ya que vendría dama C8 jaque, y ahora que el rey se mueve, las blancas lo fulminan con su par de damas y terminan rematándolo. Y así fue como Kasparov consiguió su primera victoria, la cual vino hasta la partida número 32. El match se prolongaría mucho más de lo esperado, y llegaría hasta las 48 partidas. E imagínense comparar esto con el campeonato mundial de hoy día, el cual dura solo un máximo de 14 partidas. Ahora Kasparov, además de haberse salvado de perder un 6-0, su confianza se vería recuperada, al contrario del desgastado Karpov, que tras 13 tablas perdería 2 partidas seguidas, y sería en ese momento en que se daría una situación sin precedentes. La FIDE, ante el inesperado prolongamiento del match, decidiría suspenderlo, como dijimos, tras 48 partidas y 5 meses de competición. Hay quienes acusan que Kasparov podría haber ganado ante el desgastado Karpov, mientras que otros esperaban la victoria definitiva del campeón defensor. Pero sobre el tema de qué hubiera sucedido o los asuntos políticos tras la suspensión del match, me gustaría hablar más en profundidad en otro video. El marcador final de este encuentro fue de 5-3, sin contar las tablas. Lo cierto es que si Kasparov no se hubiese resistido y no habría perseverado en el límite, luchando por no perder una partida más y hubiese quedado el marcador por un 6-0, muchos creen firmemente que una derrota así de aplastante habría causado un trauma tan grande en el joven Gary, del cual no se habría podido reponer, e incluso nunca habría llegado a ser campeón del mundo. Y solo de pensar en un mundo del ajedrez sin la invaluable aportación del legendario Kasparov es bastante entristecedor. Espero que el video les haya gustado. También me gustaría saber qué les parece este formato, donde nos extendemos más en la historia y solo traemos la parte más importante de la partida. A mí me parece que de esta forma se puede hacer el video más entretenido, porque podemos profundizar más en la parte del análisis, e incluso queda más didáctico. O prefieren ver una partida completa, lo que significaría tener menos tiempo a profundizar, y desde luego, menos tiempo a dar contexto. Déjenme en los comentarios su opinión. Nos vemos hasta la próxima.